Muy buenos días. En esta sesión continuaremos con el tema de paralelismo entre rectas y verificaremos un teorema importante para este tema. El resto de los teoremas los vamos a enunciar y ustedes pueden ya verificarlos por su cuenta con las herramientas que hemos visto. Me detengo un momento para la bibliografía. Bien. Si ustedes observan en los resultados que hemos obtenido antes de esta sesión, básicamente lo que hemos supuesto es que el punto de partida son dos rectas paralelas y de ahí pues se desprende que, por ejemplo, los ángulos alternos internos son congruentes, los ángulos internos que se encuentran del mismo lado de la recta transversal son suplementarios, etc. Pero nuestro punto de partida ha sido básicamente que las dos rectas son paralelas. Sin embargo, si nosotros quisiéramos verificar el paralelismo de dos rectas, pues tendría que hacerse a través de la definición. La definición nos dice que dos rectas son paralelas siempre y cuando pues no se intersequen. Esta definición, si la tratáramos de aplicar, pues realmente sería imposible, ¿verdad? Porque ¿cómo vamos a saber si dos rectas son paralelas? Ya en la práctica tendríamos que verificar punto a punto si no hay coincidencia de esos puntos, pero pues una recta es infinita, así que no hay un número finito de puntos en donde pudiésemos hacer esa prueba. Bueno, en este tema entonces tendremos justo herramientas que nos permitirán determinar el paralelismo entre rectas. Así que por eso es que son importantes estos resultados, ya que más adelante pueden ser útiles para otras figuras geométricas, por ejemplo para los triángulos, ¿ok? Entonces la pregunta es ¿cómo sabemos que dos rectas son paralelas? Ya que pues solo se tiene la propia definición. Así que pues comencemos con el primer resultado. Todos estos serán teoremas, solo el primero lo voy a verificar y los demás los enuncio, ya ustedes pueden realizar la demostración. El teorema dice que si dos rectas se cortan, como lo son las rectas L y M, por una transversal, que es la transversal T, la recta T, de manera que los ángulos correspondientes sean congruentes, como delta y omega, entonces dichas rectas son paralelas. Esa es la conclusión. ¿Cuál es la hipótesis? Primero, que L y M son cortadas por la transversal T, y segundo, que el ángulo delta es congruente con el ángulo omega. Eso lo sabemos porque por el postulado 10, delta y omega son ángulos correspondientes y esto pues se establece a partir del postulado 10. Lo que nos piden demostrar es que cuando delta y omega son congruentes, entonces las rectas L y M son paralelas. Comencemos con la demostración del teorema. Primero hagamos uso del diagrama que vemos en pantalla. Aquí se muestran las dos rectas en cuestión L y M y por otro lado la recta transversal, que es la recta T. Se han indicado, igual que antes, los ángulos delta y omega que por hipótesis son congruentes. En este diagrama también lo hemos indicado, ángulo delta y ángulo omega son congruentes. Observen que aquí está representada justamente esa congruencia. Y tenemos el punto P, que es justamente el punto de intersección entre la recta L y la transversal T. Bien. Vamos a suponer que a pesar de que
pues existe la congruencia entre delta y omega como lo establece la hipótesis, las rectas L y M no son paralelas. Eso lo tenemos establecido aquí en el primer enunciado. Vamos a suponer que no son paralelas. Veamos qué consecuencia tendría el asegurar que no son paralelas. Bien, pues por el postulado 10, dada una recta y un punto fuera de ella, podemos trazar una y solo una recta que sea paralela a la recta dada. Hagamos eso con la recta M y el punto P. M es la recta dada y P también el punto fuera de la recta. El postulado 10 nos dice que siempre es posible trazar una recta que sea paralela, en este caso a M, y que pase por P. Ya que supusimos que L no es paralela, pues entonces habrá alguna que sí sea paralela, diferente a L, que sí sea paralela, y la estoy llamando R. La recta R es paralela a la recta M. Eso lo sabemos que existe esa recta por el postulado 10. Por cierto, no se dejen llevar por la idea de esta figura en donde pues no se ve claramente esta recta paralela. Siempre que hagamos uso de una figura, pues intentemos solamente trabajar a partir de las hipótesis o de algunos resultados previos, pero no necesariamente de la propia figura. Estoy suponiendo R paralela a M, aunque en la figura pareciera que no lo es. Pero el postulado 10 pues nos dice que existe esa recta. Así es que como estamos suponiendo que L no es paralela a M, pues debe existir alguna otra que llamo R. Bien, estoy suponiendo una posición muy particular de la recta L. Vean cómo es que puedo definir aquí dos ángulos más, uno que es beta, el otro que es alfa, de tal manera que beta se conforma por delta más alfa. En caso de que eso no ocurra, de que por ejemplo la recta, vamos a suponer que la recta paralela fuese más o menos de la siguiente forma, que estuviera como en esta posición, pues ya no se cumpliría, ¿verdad? Que delta más alfa es igual a beta. Bien, pues en ese caso podría trabajar con los ángulos del otro lado y esa igualdad se seguiría cumpliendo, ¿ok? Beta es igual, o la medida del ángulo beta es igual a la medida del ángulo delta más la medida del ángulo alfa. Eso es en realidad lo que quise decir. Así que veamos qué sigue después de que hemos hecho esta afirmación. Como R y M, las rectas R y M son paralelas, esto significa que el ángulo beta, vean que el ángulo beta y el ángulo omega guardan cierta relación. ¿Qué relación guardan? Pues que son correspondientes. Y si son correspondientes, el postulado 11 nos dice que esos ángulos son congruentes. Así que ya tenemos la congruencia entre estos dos ángulos, beta y omega, por ser correspondientes. Ahora, el ángulo delta y el ángulo omega son congruentes por hipótesis. Esto es lo que sabemos que ocurre. Así que usando la transitividad de la congruencia, si el ángulo beta es congruente con el ángulo omega y el ángulo omega es congruente con el ángulo delta, concluimos que el ángulo beta es congruente con el ángulo delta, por la transitividad de la congruencia. Bien, pues entonces que sean congruentes significa que sus medidas son iguales. Es la definición de congruencia de ángulos. Ahora, regresemos al diagrama.
decíamos que en esta configuración la medida del ángulo beta es igual a la medida del ángulo delta más la medida del ángulo alfa. Y eso lo tenemos en el siguiente renglón. Esto es por el postulado ángulo-adición. Bueno, a continuación nos centraremos en las dos ecuaciones, en las dos igualdades. Medida del ángulo beta igual a medida del ángulo delta, lo tenemos aquí, la he repetido. Y también este otro enunciado, pero lo voy a escribir al revés. La medida del ángulo beta es igual a la medida del ángulo delta más la medida del ángulo alfa. Bien, observen estas dos ecuaciones que se obtuvieron de distintas formas. Lo que podemos concluir en este caso es que pues la medida del ángulo alfa tiene que ser 0, ¿verdad? Para que esta igualdad tenga sentido. Sin embargo, este resultado pues contradice el postulado del transportador. Recordemos que el postulado del transportador nos dice que la medida de cualquier ángulo debe ser un número positivo. Esto nos lleva a una contradicción, y esa contradicción radica en que la suposición fue errónea. La suposición de que las rectas L y M no son paralelas fue una suposición incorrecta. Así que con esa suposición llegaríamos a una inconsistencia también, por lo que la única posibilidad es que la recta L sea paralela a la recta M. A continuación enunciaremos los teoremas de paralelismo, en donde vamos a ver cuál es la hipótesis y cuál es la consecuencia o el resultado final. Nos dice en este caso el teorema que si dos rectas se cortan, aquí están L y M, dos rectas, se cortan por una transversal, la transversal es T, de manera que los ángulos alternos internos sean congruentes, entonces dichas rectas son paralelas. Es decir, si nosotros sabemos en ese par de rectas que se intersecan por esta transversal, que se cortan, perdón, por esta transversal, sabemos que ángulos alternos internos son congruentes, con eso podemos asegurar que las rectas son paralelas. Tenemos aquí la hipótesis y pues ya el resultado final del teorema. Para el teorema de paralelismo 3, ahora la información es que pues también estas dos rectas L y M son cortadas por la transversal T de tal manera que los ángulos alternos externos son congruentes, eso lo sabemos. Así que la consecuencia de ello es que las dos rectas son paralelas. Esta sería otra prueba más para determinar el paralelismo entre rectas. Si sabemos que estos ángulos alternos internos son congruentes, pues podríamos concluir que esas rectas son paralelas. También la verificación la pueden trabajar ustedes. El teorema de paralelismo 4, veamos qué es lo que nos dice. Si se dan cuenta, en cada teorema vamos encontrando hipótesis diferentes, que al cumplirse pues ya nos dan rectas paralelas. Bien, en este caso también hay dos rectas L y M que se cortan por una transversal T, en este caso la transversal es T, de tal manera que los ángulos internos del mismo lado de la transversal son suplementarios, es decir, la medida del ángulo lambda más la medida del ángulo ρ es igual a 180 grados. Esa es la hipótesis. Claro, L y M son cortadas por la transversal. La conclusión entonces es que si esto ocurre, si los ángulos internos del mismo lado de esa transversal son suplementarios, entonces podemos asegurar que las rectas L y M son paralelas. Bien, el siguiente teorema ahora habla de ángulos externos que se encuentran del mismo lado de la transversal. Supongamos, como antes, que L y M son dos rectas que se cortan por una transversal y ocurre
que los ángulos teta y omega, observen que son ángulos externos, pero están del mismo lado de la transversal, pues ocurre que al sumar sus medidas obtenemos 180 grados. Entonces esto, cuando se cumple, ahí va a ocurrir que las rectas son paralelas. Entonces la medida del ángulo teta más la medida del ángulo omega es igual a 180 grados. Esa es la hipótesis. La consecuencia es que L y M son paralelas. El teorema 6 en realidad es un teorema de transitividad de paralelismo y se va a usar más adelante para otro resultado. Nos dice que pues, si dos rectas son paralelas a una tercera recta, por ejemplo, L es paralela a la recta L es paralela a recta T y recta M es paralela a recta T. Así que estas dos rectas son paralelas a una tercera, que en este caso es T. Entonces, dichas rectas L y M son paralelas entre sí. Esa es la conclusión de este enunciado, bueno, de este teorema. Veamos ahora el caso de rectas coplanares. Vean, aquí están dos rectas L y M en el mismo plano. Y supongamos que cada una de estas rectas es perpendicular a una tercera recta, que en este caso estoy llamando T. Entonces, dos rectas L y M coplanares, donde cada una de ellas es perpendicular a la tercera recta, es decir, la recta L es perpendicular a T y la recta M es perpendicular a T. El teorema afirma que las rectas L y M son paralelas. Esa es la conclusión del teorema. Si ocurre que L es perpendicular a T, que M es perpendicular a T también, entonces las rectas L y M son paralelas. Bien, pues ahora veamos el último teorema. Nos dice lo siguiente: si dos rectas se cortan por una transversal, aquí está la recta L, la recta M y se corta por la recta T. Entonces, dichas rectas, bueno, lo que tenemos primero es que los ángulos correspondientes son congruentes. Por ejemplo, aquí estoy ilustrando a alfa y a beta, pero por supuesto hay más pares de ángulos que son entre sí congruentes. Dice que si esto ocurre, entonces dichas rectas son paralelas, es decir, recta L y M son paralelas. Cuando los ángulos correspondientes coinciden, estas dos rectas son paralelas y es justamente lo que se pide verificar.